Muy buenas tardes, como suelo decir, o buenas noches, porque este programa es pregrabado, pero se va a transmitir este mismo día, la noche de el martes 5 de enero de 2021, estrenando el año, en este caso para su servidor Martínez Alcántara, que los saluda con mucho gusto, en este programa que desde el año pasado iniciamos en la Jornada de Oriente, Las Reporteras, un programa de entrevistas a fondo, con temas que realiza la plantilla laboral, la plantilla informativa, discúlpeme, de la Jornada de Oriente, conformada en su mayoría por reporteras, por eso se llama así. Y bueno, pues donde llevamos los temas que no necesariamente son parte de la agenda diaria de los medios de comunicación, de la discusión política, de la grilla, digamos, de la noticia del momento, pero que sí nos parecen los temas fundamentales para conocer, para analizar, incluso para debatir, porque tienen que ver en muchos sentidos con lo que nos depara el futuro o lo que nos empieza a quitar el presente. En este caso, agradezco mucho a Linda Esmeralda Rivera Marín, que es bióloga de profesión. Ella es investigadora de la Universidad del Bienestar Benito Juárez en la sede de Tlaxcala y también colabora con otras instituciones pues muy acreditadas de investigación, por ejemplo, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Promoción y Desarrollo Social, CESDER, que es también un centro muy conocido. Y hoy invitamos a Linda para hablar sobre el patrimonio biocultural o biológico también que hay en la zona de Huehuetlán el Grande, que es donde esta investigadora, esta académica, realiza o ha realizado la mayor parte de sus estudios. Saludo también a Giovanni Mota, que está en los controles. Y sin más preámbulo, Linda, cuéntanos, ¿qué es esto del patrimonio biológico, biocultural? ¿Cómo lo llamamos? Sí, hola, buenas tardes. Pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Es un gusto estar aquí en Las Reporteras. La idea de hoy es hablar sobre el patrimonio biocultural de los pueblos de la región de Huehuetlán, el Grande, Puebla. Este trabajo nace antes que nada por una motivación muy personal. En este trabajo conjugamos nuestras habilidades de profesionistas con nuestros sentires. Yo soy huehueteca. Okay. Eres originaria de Huehuetlán el Grande. Yo nací en Huehuetlán el Grande hace muchos años y por las circunstancias yo no viví en Huehuetlán. ¿Sí? Yo no he vivido en Huehuetlán hasta recientemente que regresé después de haber andado por muchos lados. Me fui a hacer el doctorado en Michigan, hice mis investigaciones en el Soconusco, en Chiapas. Trabajé mucho en Chiapas en términos de mi actividad como bióloga. Y fue sino hasta el 2017 que regresé a apoyar a mi familia a una fiesta, cuando empecé y dije, wow, esto es el paraíso, ¿verdad? ¿Dónde andaba yo? Entonces vi toda la riqueza biológica que hay en Huehuetlán, que es impresionante llegar a Huehuetlán y encontrarse con toda esta diversidad de flora y fauna que es pues admirable a simple vista. Y que además es muy maravilloso ver el contraste entre la época de lluvias, cuando todo está verde, y en la época de secas, cuando el escenario, los cerros están pues totalmente secos, con algunos árboles floreciendo, ¿verdad? Entonces yo llegué precisamente en la época de lluvias y quedé fascinada, y ahí fue mi primera aproximación como bióloga, pero inmediatamente a partir de compartir pues, con la gente de los diferentes pueblos que están en esta región milenaria de Huehuetlán el Grande, fue que inmediatamente vimos esta relación que hay, que esta biodiversidad que vemos es producto en gran parte de la gente que habita estas regiones, o que habita esta región en específico de Huehuetlán el Grande. Linda, para las personas que no conocen Puebla, el estado de Puebla, porque pues ahora con internet prácticamente llegamos a muchas partes del mundo y a veces ignoramos incluso hasta
hasta dónde llegamos a ser vistos y escuchados. Ubícanos, ¿dónde está la región de Huehuetlán el Grande? Sí, es bien interesante y bien fácil de ubicar. Estamos al sur de la ciudad de Puebla. Si ustedes ubican fácilmente CEU, ¿verdad? Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Puebla, pues se siguen sobre Valsequillo, van a pasar el periférico, el cruce con el periférico, y vamos a entrar hacia San Francisco Totimehuacán, también un pueblo muy antiguo. Vamos a seguir hacia la presa de Valsequillo, y pasando la presa de Valsequillo está este camino, pasamos diferentes pueblos hasta que llegamos, por ejemplo, al Aguacate. El Aguacate todavía es Puebla, todavía pertenece al municipio de Puebla y nos da una perfecta ubicación en términos del cambio, porque el Aguacate todavía es tierra templada, todavía son tierras más o menos frías como las de Puebla. Bueno, Puebla, la ciudad ya no es tan fría precisamente por lo enorme que está, ¿verdad? Pero en el Aguacate se marca muy bien un lindero, porque pasando el Aguacate se empieza a sentir el calor de las tierras cálidas, de las tierras que empiezan a configurar la Mixteca poblana. Es la entrada a la Mixteca, básicamente. Sí, la Mixteca en general es una macrorregión que ocupa parte de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca, pero en Puebla pues tenemos la Mixteca poblana y esta es la entrada a la Mixteca y sería la Mixteca baja. Entonces, Huehuetlán comúnmente se le conoce como la puerta de entrada a la Mixteca poblana, si bien hay otros pueblos que también funcionan como tal, pero es importante Huehuetlán en términos de que es una región muy antigua. Estamos hablando que ha estado ocupada desde hace 1000 años antes de nuestra era. Entonces, poblaciones de más de 1000 años de antigüedad, asentamientos humanos. Sí, sí, sí. Huehuetlán precisamente viene de este pues nombre, ¿no? O sea, han dicho que es tierra de viejos. Más allá de ser tierra de viejos, hace referencia a cierta sabiduría, ¿verdad? Porque si alguien tenía la sabiduría eran los antiguos, los grandes, los viejos. Y también hace referencia pues a la tierra de Huehueteotl, la tierra de este dios que es el dios del fuego, ¿verdad? Y que es un dios muy viejo en términos de que se le rinde culto porque gracias a la dominación del fuego es que se puede establecer cierto sedentarismo. Hay un cerro, de hecho, que se llama así, ¿no? O es conocido como el Cerro del Viejo, ¿no? Bueno, esa es la sierra más grande y que está en la que está incluida Huehuetlán y muchos otros pueblos, que es la sierra del Tenzonhuehue, ¿verdad? La del Viejo Barbado. La sierra del Tenzonhuehue es una sierra muy, muy grande que precisamente podría, si lo ubicáramos grosso modo, pues está enfrente de la Malinche. Hay varias historias alrededor de la relación, ¿no? Mítica entre la Malinche y el Tenzonhuehue. Pero bueno, efectivamente Huehuetlán está dentro de esta zona que ahora además esta Sierra del Tenzon en el 2011 fue decretada como área natural protegida estatal. Claro. Ahora tú realizaste un estudio muy amplio sobre la región y sobre su patrimonio biocultural, un estudio que ya se encuentra en un libro. Cuéntanos cuál es la importancia de esta investigación, las aportaciones que hiciste, si eres tan amable, Lina. Bueno, en este libro que pueden ver aquí, se llama En la puerta de entrada a la Mixteca poblana, el patrimonio biocultural de los pueblos de la región de Huehuetlán el Grande, precisamente damos cuenta de la riqueza biocultural y entonces eso nos lleva a aterrizar la idea de bioculturalidad porque todavía no la hemos aterrizado, pero es muy importante aterrizarla. Generalmente cuando hablamos de diversidad biológica estamos viendo el número de plantas, el número de animales, de especies de animales, de plantas. Pero algo que hemos ido dejando es considerar la diversidad biocultural y es algo que tenemos que tener bien presente en términos de que
es el entramado, la relación que hay entre la diversidad biológica y la cultura. En las ciudades, en ambientes citadinos, esa relación la tendemos a perder. No la vemos porque estamos en un sistema en el que compramos y tiramos, o compramos y comemos y no vemos de dónde vienen lo que consumimos y le llamamos precisamente productos. En un sistema que no es tan citadino, o en los sistemas que son muchos, afortunadamente todavía existen, mucho de lo que se consume está en estrecha relación con los bosques, con los cerros, con los montes, con las parcelas. Y entonces es aquí donde el concepto de bioculturalidad es más claro, ¿sí? Por ejemplo, si consideremos algo tan simple como esto que tengo aquí, donde tengo mis plumones, este tenate, ¿verdad? Este tenate, pues está hecho de palma. Entonces, la palma, en términos numéricos, es un elemento más de un listado de especies en términos de riqueza biológica. Pero cuando empezamos a ver el concepto de patrimonio biocultural, ¿qué es lo que yo poseo en mi bioculturalidad? ¿Qué es lo que los pueblos poseen en su bioculturalidad? No es la palma en el abstracto, es la palma que está en el monte y que forma parte de mi cultura, en tanto la ocupo para tenates, en tanto la ocupo para hacer palapas, en tanto la ocupo para hacer las famosas casas de palma, que ahora ya solo, que la gran mayoría ahorita son las cocinas de palma, ¿sí? La tabebuya rose, que es un árbol muy grande, muy bonito, que florea hermosísimo en octubre. Cuando tú vas hacia Huehuetlán, tú puedes ver en algunas cañadas que el cerro está pintado de rosado. Y es otro elemento más, ¿no? De un listado. Pero la tabebuya rosa, la garra de león, toma otro sentido en tanto la gente lo reconoce para ciertos usos. Claro. ¿Sí? Ahora, no, adelante, perdón, adelante. Entonces, así podríamos empezar a ver diferentes elementos de nuestra bioculturalidad. Estaba tratando de buscar si tenía aquí alguno de esos elementos. Los famosos cascabeles, ¿verdad? Los que ustedes y los que nosotros todo el tiempo vemos o veíamos cuando había danzantes, ¿verdad? Que son los que se ponen aquí en los pies. Bueno, ¿de dónde vienen? Pues vienen de Tebetia, de un árbol que se llama yoyote, que es muy común en las selvas bajas, y selvas bajas es precisamente el tipo de vegetación que hay en la región de Huehuetlán, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, el yoyote ya es parte de esa bioculturalidad porque la gente, algunos danzantes de algunos pueblos en alguna feria lo usarán, pero además sirve como un elemento que ellos reconocen que es un recurso que se puede vender. Es decir que, si entiendo bien, si no, corrígeme por favor, el asunto del patrimonio biocultural tiene que ver más que con el uso que se le puede dar a algún tipo de producto natural, con la relación, digamos, humana que ese objeto puede tener en su significación como cosmovisión para los habitantes de una región en concreto, en este caso, la región de Huehuetlán el Grande. Ajá, sí, es cómo están involucrados esos elementos de en la vida cotidiana y sus significados. Cotidiana y sus significados. Y sus significados son varios. Puede ser en la cosmovisión, que se ve claramente reflejado en curar enfermedades y que también se ve reflejado en un ingreso, ¿verdad? Para algunos de ellos hay algunos elementos que sí son destinados a la venta. Claro, y tiene que ver también con el asunto de la identidad de las personas y los pueblos. Indiscutiblemente sí, sí, hay muchos elementos que resaltan y en este estudio que hicimos, en este libro que realizamos, hablamos de 3 pueblos precisamente porque aunque es la misma región, la forma en la que las personas se apropian de su patrimonio biocultural varía dependiendo de las presiones económicas, de muchos factores, entonces hay una respuesta diferencial en los pueblos. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los pueblos
a los que tú enfocaste tu estudio, cuáles son esas diferencias, digamos, en dónde reside la importancia de estas distinciones entre cada una de estas localidades. Ajá, nosotros trabajamos, cuando digo nosotros es Luis Armando Rivera Marín y yo, su servidora. Trabajamos en 3 pueblos que fueron, o que son los pueblos de San Agustín Ahuehuetla, que es muy famoso por sus magnificentes cascadas. Trabajamos en el pueblo de San Miguel Atlapulco y trabajamos en el pueblo de Santo Domingo Huehuetlán el Grande. Entonces, es muy interesante porque en conjunto tenemos un rico patrimonio biocultural en la región. Y de allí podemos ver que, por ejemplo, en San Agustín Ahuehuetla, que es un pueblo que ha estado durante muchísimo tiempo aislado, y baste decir que fue a partir de febrero o marzo del 2020 que empezó a llegar un camión a San Agustín Ahuehuetla. No llegaba camión ahí. No llegaba camión. La gente una población que ¿cuántos años tendrá de haber sido fundada? ¿Quién? ¿San Agustín Ahuehuetla? Sí. San Agustín Ahuehuetla es un pueblo anterior a la llegada de los españoles. Imagínate. En la portada está ilustrado Huehuetlán el Grande por el anciano. Está aquí, la cabeza de anciano que está en el cerro, y está al margen está una huehuete que da cuenta de San Agustín Ahuehuetla, y en el otro margen está un guaje que da cuenta de San Nicolás Huajuapan, y esto está ilustrado en el códice que se llama Mapa número 2 de Cuautinchán. Vaya. Bueno, entonces, y tan cercano a la capital, con tantos años de haber sido fundado, bueno, más bien siglos de haber sido fundado, y no llegaba un transporte público ahí. No llegaba un transporte público. Hasta febrero. Era el camión Huehuetlán, Puebla-Huehuetlán. La gente que iba para San Agustín Ahuehuetla, pues se bajaba en el crucero y de ahí caminaba la gran bajada. Si han ido, los que hayan ido, pues tomarán conciencia de lo que hay que caminar, ¿no? Y si no, pues muy, muy bueno que cuando podamos regresar, pues nos demos una vuelta por allá. Entonces, estamos hablando de un pueblo milenario que ha estado muy aislado, y que este aislamiento de alguna forma también da cuenta de su riqueza. Cuando hablamos de las comidas, un ejemplo de ver la bioculturalidad es cuando hablamos de las comidas tradicionales, las niñas, los jovencitos se soltaron en nombrar plantas de la región, ¿no? Ellos comen. Sí, y eso da cuenta del conocimiento del cerro. Del conocimiento, uso y manejo del cerro, que es muy, muy, muy impresionante. Cuando ves los listados de comen patitas de pollo, que no son las patas del pollo, es una planta que se llama patitas de pollo, ¿verdad? Y así entonces viene el gran listado de plantas de monte que se consumen. Algo similar pasó en San Miguel Atlapulco, pero en San Miguel Atlapulco algo que además brotó mucho, resaltó, fue el uso de la palma en San Miguel Atlapulco, ¿verdad? Como hay un sector de la población que maneja la palma, que la sabe trabajar, que puede irla a trabajar a Pisaco, que puede irla a trabajar a diferentes partes donde los llamen. Entonces, es un elemento que está muy arraigado en este pueblo. Y así vienen, podríamos nombrar muchos otros elementos. Por ejemplo, Huehuetlán el Grande, para mencionar algún otro ejemplo, ya nos diste 2. Sí. Ahora, para Huehuetlán el Grande es bien interesante porque la gente reconoce ciertos alimentos del monte. Y eso es muy interesante porque también hay un uso y manejo del monte, pero hay un detalle que vale la pena resaltar. Al menos en este estudio, la participación de los jóvenes fue menos entusiasta. Que la de los ancianos, que la de los adultos y que la de los niños. Que la no tanto los ancianos, pero sí esta edad media de los 50, de los 40 a los 60, por ahí. Ellos sí tenían entusiasmo.
había un entusiasmo muy marcado, en tanto que con los jóvenes no está tan marcado. Hay un conocimiento, pero porque son los alimentos que se venden en la plaza, por ejemplo. ¿En qué edades fluctúa ese, digamos, una suerte de desinterés por este patrimonio biocultural, por su conocimiento? Bueno, este estudio lo hicimos con jóvenes de bachillerato y fue ahí, no pudimos trabajar con los jóvenes de la secundaria, desafortunadamente, pero en bachillerato se notó cierta renuencia a hablar abiertamente sobre las comidas del monte. Oye, Lina, pero no, eso no es un asunto más bien de la edad en general, digamos, los jóvenes a esas edades tienen regularmente poco aprecio por lo que los rodea porque están más ensimismados en su descubrimiento, de sus propias cosas como jóvenes, o se trata de algo que no, que puede ser no tan natural, sino incluso pernicioso como una suerte de alienación y hasta de vergüenza de lo que se pertenece, porque decir, oye, pues conocer cosas tradicionales frente a las tecnologías de ahora, frente a los supuestos desarrollos, pues esas son cosas que no valen, que no tienen ningún valor. ¿Qué es? Es la edad por la que regularmente cualquier ser humano a esa edad posiblemente no tenga interés en lo que le rodea, o es esta alienación que puede llegar hasta la vergüenza, o son ambas cosas, o qué es lo que ustedes distinguieron ahí. Considero que hay un proceso que hay que atender en la cabecera municipal, porque trabajamos con jóvenes de bachillerato en los otros dos pueblos. Y en los ¿Y no otros sucedió lo mismo? no sucedió lo mismo. En los otros dos pueblos, los chavos hablan más abiertamente del monte. Y en Santo Domingo no hubo tal apertura. Tal vez también hay que considerar que puede haber otros factores, como que no hubo tanto trabajo con los chavos del bachillerato porque no hubo tantas oportunidades de trabajar allí, etcétera. Pero de entrada, yo sí me atrevería a decir que está Huehuetlán el Grande, al ser cabecera municipal, enfrenta estos retos de la modernidad y de una modernidad mal entendida. Hasta una posmodernidad, nos dicen a veces, ¿no? Hay como que hay una riqueza increíble en los pueblos y los muchachos ya en corto lo saben, o sea, tú platicas con ellos y sale el gran listado de esto y sale el gran listado de aquello. Pero en el momento de hablarlo en público es así como, no, yo siempre como arroz. Y yo, ¿no? Y todos los días, ¿no? Y el mercado, la plaza que se abre esos días, dice otra cosa. Claro. Y ellos mismos, sus familias mismas dicen otra cosa. Entonces, es algo que sí llama la atención, precisamente por la situación en la que se encuentra la cabecera municipal, de que al ser cabecera municipal, pues hay una gran oferta de comida chatarra, ¿sí? Hay una gran oferta de comida chatarra. Digamos, es un elemento condicionante de las respuestas y las conductas de ese sector poblacional de los jóvenes, pues. O sea, honestamente habría que hacer más investigación al respecto, pero de entrada yo estoy haciendo estas conjeturas. La oferta de comida chatarra es determinante para que los jóvenes decidan reconocer públicamente qué comen y qué no comen. Claro. Estamos hablando con Lina Esmeralda Rivera Marín, bióloga de profesión. Ella es académica de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, con la sede de Tlaxcala, y también es colaboradora del CESDER, además de otras organizaciones, una mujer, una profesional preocupada por el desarrollo de su región. Estamos hablando del patrimonio biocultural de la región de Huehuetlán el Grande. Ella está hablando de un libro que hizo, entiendo, con tu hermano, sí, sobre este patrimonio biocultural. Y bueno, yo quisiera preguntarte, porque lo que me estás relatando parece más el trabajo de un antropólogo que el de un biólogo. Yo sé que ahora ya hay mucho trabajo interdisciplinario, pero a primera vista, así como nos lo estás relatando, pareciera eso, y que estás haciendo una suerte de, digamos, acopio de información, de documentación, de conocimientos
que solamente están siendo digamos, transmitidos de una generación a otra a través de la pues herencia oral, por decirlo de alguna manera, y de los usos y costumbres, como puede ser el caso de la vestimenta, la herencia oral, el asunto de las recetas, de conocer las cosas, también de degustarlas. ¿Qué tan difícil ha sido hacer esta documentación? ¿Había ya documentaciones previas similares a las que tú emprendiste junto con tu hermano? Es bien interesante porque cuando empezamos a hacer una revisión histórica, y entonces hay un libro muy reconocido que son las relaciones geográficas del siglo XVI, que compiló, editó René Acuña. Y en esas relaciones geográficas viene un capítulo para Huehuetlán y Huatlatlauca. Esas relaciones geográficas pues se hicieron para dar cuenta de la riqueza que había en las nuevas tierras que tomaron los españoles. Y entonces empezamos a hacer esa revisión y encontramos, insisto, este capítulo sobre Huehuetlán y nos sirvió de mucho para proveer el escenario histórico, ¿verdad? Para saber de dónde venimos y después revisamos las crónicas de Camargo y también ayudó mucho para el trasfondo histórico, pero en términos actuales de este momento no encontramos información. Entonces, el trabajo se hace a partir de talleres que hicimos. Este trabajo fue financiado por el Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias, el PACMIC. Y entonces empezamos a hacerlo a través de talleres. Bueno, aquí estoy mintiendo, el trabajo lo empezamos a hacer mucho antes. Yo empecé a hacer este trabajo así como lo relaté al principio. Cuando llegué y vi el paraíso, dije, bueno, pues hay que conocerlo, hay que documentarlo, hay que platicar con la gente. Y ya fue hasta el año siguiente que metimos el proyecto con el PACMIC. Y ya empezamos bueno, más bien seguimos con la investigación, realizamos los talleres, etcétera. Entonces, mucho de este trabajo, lo que estamos virtiendo ahí es el resultado de los talleres que realizamos en los diferentes pueblos, que realizamos con los estudiantes, que realizamos con los ejidatarios, con los comuneros. Entonces, ese fue el trabajo, es recuperar mucho del conocimiento que las personas tienen sobre su entorno. Linda, nos hablabas hace un momento de un descubrimiento sobre el que todavía estás haciendo conjeturas, sobre el que estás trabajando en hipótesis acerca de lo que pasa con un segmento poblacional, concretamente el de Huehuetlán el Grande, los jóvenes de bachillerato que no hablan tan abiertamente de su conocimiento de las plantas que se comen, de la gastronomía, en fin, de la vida del monte, de los animales, en fin, que respecto a dos comunidades vecinas, pues es contrastante porque en esas mismas dos comunidades, sectores idénticos, o sea, similares de la misma edad, pues lo hablan con total apertura. Y eso me lleva a preguntarte sobre las amenazas que este patrimonio biocultural, entendido como no solamente, digamos, los elementos de la realidad que hay en la naturaleza y que se transforman para la vida cotidiana de las personas, sino también sus representaciones en el imaginario popular, en la propia historia de las personas y las comunidades, pueden ser alteradas. ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, hace rato nos mencionabas que hay lugares en Huehuetlán el Grande, y se sabe, donde hay escenarios naturales maravillosos, con cascadas, nos hablabas de cerros que se transforman según la temporada, la época del año, y eso pues obviamente despierta un interés de cualquier persona por verlo, porque es maravilloso en sí mismo. Sin embargo, hay una tendencia de los gobiernos, particularmente los gobiernos, y también no de pocos empresarios, en convertir este tipo de atractivos naturales, de escenarios naturales, por llamar de alguna manera vírgenes, en pues, incentivos turísticos, en en convertir lugares naturales o culturalmente importantes, atractivos, en elementos de incentivo turístico con el propósito supuesto no solamente de que más personas conozcan estas maravillas, sino de generar riqueza para las comunidades, de generar empleo, de que esto pueda llevar a las comunidades que poseen estos elementos de patrimonio biocultural
en lugares desarrollados, que entonces sí llegue el camión y llegue con carretera y después tenga Uber y tenga todos los servicios de hotelería, en fin. Esa es una amenaza que tú distingues que podría haber, o cuál es tu opinión sobre esto. Y la otra son también los llamados proyectos de muerte, que regularmente encuentran en el subsuelo de estas zonas, pues elementos minerales o de otro tipo que pueden ser explotados y que también afectan dramáticamente, por no decir del todo, a la vida de las comunidades y a la propia naturaleza. ¿Qué observas tú en Huehuetlán el Grande respecto a esto? Tenemos un capítulo en el libro que habla precisamente sobre las amenazas que hay en la región. Y las amenazas las dividimos en amenazas externas y en amenazas internas. En Huehuetlán el Grande, y es muy importante mencionarlo, ha habido una amenaza muy fuerte que es la de la minería. Estuvo muy sonado desde los 80s, pero tomó mucho vuelo en esta década que finalizó en el 2014. ¿Cómo fue tan fuerte? El 2010, 2011, 2013, la influencia, la presión de las empresas mineras, ¿verdad? Se habla de que una empresa minera estuvo extrayendo material de Huehuetlán el Grande. ¿Material pétreo o eran piedras o materiales preciosos? Material pétreo para extraer manganeso, ¿sí? Y entonces hubo un movimiento de los pobladores de Santo Domingo, Huehuetlán el Grande, que les dijeron alto a la mina y lo sacaron, ¿sí? O sea, eso es una realidad. ¿Eso fue en la década de los 80? Ajá. Eso fue una realidad. Y en esta década pasada el embate volvió a hacerse presente cuando estuvieron ahí Autlán, haciéndose presente de tal forma que los pueblos se unieron. Los pueblos se unieron y hubo una reunión, hubo una asamblea que yo le llamaría histórica. Y hay que poner esto en el contexto de la Mixteca poblana. O sea, es una zona muy rica en términos biológicos y culturales, pero también con una gran pobreza, con grado de aislamiento, con poco transporte, etcétera. Entonces, el que los pueblos se hayan podido unir y hacer una reunión que se llamó Primera Asamblea de Denuncia en contra de la minería, que ocurrió, si no me equivoco, el 22 de marzo del 2014, es un hecho histórico. En este encuentro, los pueblos de la región dejaron manifiesto su interés en decirle no a las actividades mineras. Entonces, es muy importante tenerlo presente porque han estado ahí, ¿verdad? Y disminuye la presión, pero vuelve a regresar. Disminuye la presión, pero vuelve a regresar. Entonces, bueno... no ceja, digamos que solamente... Parece que estratégicamente las empresas echan para atrás, pero realmente solamente están esperando que baje, digamos, la efervescencia social. Y que sí, por eso es muy importante el recambio, por eso es muy importante pensar en las respuestas de los jóvenes. O sea, este comentario que hacía hace un rato, que se entienda como en este sentido de cómo los jóvenes se apropian y se adueñan de sus recursos y los defienden, porque si no, ¿dónde va a estar el recambio? O sea, las empresas van a seguir llegando y van a seguir llegando con la idea de pues aquí va a haber empleo como buenos peones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo sí quisiera dejar muy claro esto, porque luego ocurren malas interpretaciones, sobre todo con los compañeros, en esto de que no, ya hablo mal de Huehuetlán el Grande, ya hablo mal de su pueblo. No, para nada. Es en el sentido sí, claro. de que los jóvenes, les sirva este mensaje para pues, nos reapropiemos o se reapropien ellos de la cultura que hay, ¿verdad? Y que estemos orgullosas de ella, porque finalmente los que van a defenderla, a defender esa cultura, a defender esos cerros, pues son los jóvenes, simplemente por una diferencia de edad, ¿verdad? Claro. Linda Esmeralda Rivera Marín, bióloga, que has estudiado junto con tu hermano la región de Huehuetlán el Grande.
yo quisiera insistir en el asunto del turismo, porque justo los escenarios, por ejemplo, de que nos mencionabas, de localidades que están colindantes con la región que tú estudias, por ejemplo, el Aguacate, y otros lugares cerca que, como bien dijiste, en muchos casos son víctimas de la miseria, de la explotación que casi casgos ancestrales asentados ahí han hecho y han llevado también al pensamiento de que el desarrollo, y eso puede ser materia de otra entrevista y de otra discusión, si el desarrollo es necesariamente tener lo que tienen las ciudades, pero bueno, así como lo conciben muchos, solamente puede ser logrado en estas regiones por la vía del turismo, de convertir estos sitios en atractivos turísticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es muy buena pregunta. Esto me lleva como a la otra parte que hablábamos de las amenazas internas. Y dentro de las amenazas internas veíamos un problema grave en términos de un turismo mal planteado. O sea, el que llaman turismo ecológico, que no tiene de ecológico nada. Porque no, bueno, no, creo que no es el que llaman el turismo ecológico. O sea, hay muchas categorizaciones del turismo, pero más allá del nombre, aquí en esta región, está habiendo un turismo a gran escala. Así está llegando ya. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, estamos hablando que las cascadas de San Agustín, de acuerdo a lo que nos dijo una autoridad de allá, del pueblo, fueron totalmente conocidas por la gente hace unos 5 años. Antes nada más llegaban los que oían, pero ahorita si uno revisa en el internet, hay una oferta. En las redes sociales, fotografías, ¿no? Sí, pero hay un mal entendimiento de ese turismo. Lo mismo que pasa en Santo Domingo, Huehuetlán el Grande. Yo no he hablado todavía de la riqueza de Santo Domingo, Huehuetlán el Grande. Es vasta porque es un valle, es un pequeño valle donde pues entonces el río se abre, hay tierras de cultivo. Es una región muy rica. En medio de la Mixteca es una región muy rica y además tiene el santuario del Santo Niño de la Candelaria y además tiene las aguas termales, ¿verdad? Claro. Las aguas termales que están documentadas precisamente en las relaciones geográficas del siglo XVI. Entonces, el pueblo mismo, Santo Domingo Huehuetlán el Grande, es un paraíso. Pero ¿qué ha pasado? Que hay un planteamiento de promover el turismo y entonces llega un turismo masivo. Ya no es solamente el balneario de la Totonilco, tenemos que es una cooperativa de comuneros, ¿verdad? Tenemos también balnearios particulares que ya hay, antes había uno, ahorita ya hay otro, y así se van abriendo los nuevos centros porque lo que la gente quiere finalmente es que lleguen turistas. O sea, es algo que promueven los propios pobladores dueños de estos lugares. Sí, 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 hay una promoción del turismo y lo que es muy lamentable, hay una promoción del turismo y ese no sería el problema. La promoción es de un turismo a gran escala, ¿sí? Claro. De un turismo a gran escala y que no tiene un diseño, ¿verdad? Digamos que tendríamos que normarse, tendría que haber lineamientos para este tipo de actividades. Lineamientos muy claros en los diferentes niveles. Tendría que haber lineamientos a nivel de pueblo, tendría que haber lineamientos a nivel de cooperativas, tendría que haber lineamientos a nivel de autoridad municipal, porque hay una generación de basura mayúscula. O sea, mide la cantidad de plásticos que ya se pueden encontrar en el Apantle, que es una acequia, es un canal de agua que se separa del río, pues es una cantidad muy, muy grande de plásticos desechables. Faltan lineamientos muy claros, por ejemplo, para San Agustín, Huehuetla es un paraíso el lugar, pero llega la gente con los turistas, pagan sus 50 pesos de entrada, y los turistas llevan a sus perros, ¿verdad? Y entonces los perros, pues, el animal tiene que defecar y defeca por ahí. Claro. Y entonces el pueblo está en su proceso organizativo.
el mensaje sería, ojalá y ese proceso organizativo se acelere al interior del pueblo y que haya alineamientos para decir, pues no importa, no pueden entrar los perros porque simplemente van dejando su popó. Y Claro. entonces, ¿quiénes las van a recoger? Los campesinos que siempre salen como albañiles, o sea, no cambian las estructuras de poder, porque Así es. ¿quién puede llegar a San Agustín Ahuehuetla? Pues El que puede pagar. el que tiene carro y el que puede echar hasta el perro. Y tanto es su poder de pagar sus 50 pesos que mete al perro, ¿no? Y que otro recoja la caca. Claro. Entonces, no hay todavía este nivel de discusión y de parte de las autoridades, considero que también falta un aterrizaje claro al respecto. Claro. Indiscutiblemente es muy difícil la situación, pero si no se atiende, se va a volver todavía más complicada. Y por otro lado hay como muchas instituciones, muchas autoridades, pero que no terminan de aterrizar en términos, por ejemplo, de esto que declararon área natural protegida, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿cuál es el papel o dónde están estas autoridades en términos no de poner restricciones, porque eso difícilmente va a funcionar, sino en términos de aprender a dialogar con la gente, para decir, bueno, hagamos algún plan para tratar de dar algunos lineamientos básicos en términos de un turismo alternativo? Claro. Pues Linda Esmeralda Rivera Marín, ha sido una plática muy interesante. Desgraciadamente el tiempo se acabó, ni lo sentí. Quisiera, bueno, no sé que te haya sido lo mismo a ti, quisiera hacerte una invitación para que pues en próximas emisiones podamos entrar a detalles sobre estos temas. Entiendo que, bueno, el ánimo de la Jornada de Oriente siempre es, por supuesto, informar con el mayor rigor y la mayor veracidad sobre los asuntos importantes de nuestro estado, en el estado de Puebla. Estos temas ambientales son no solamente una suerte de fuente o de tema de la casa, es una causa de la casa, una causa de la Jornada de Oriente. Siempre, eso lo saben bien nuestros lectores y la gente que nos conoce y la que nos empieza a conocer también ahora a través de las redes sociales. Yo agradezco mucho que nos hayas compartido una pequeña parte de todo tu estudio. Quisiera en el futuro que me dieras la oportunidad de volver a platicar contigo sobre estos temas que son de la mayor importancia y que nos digas dónde podemos conseguir, si es que lo podemos conseguir de alguna manera en estos momentos de epidemia para Puebla, tu libro y el libro que escribiste con tu hermano. Vuélvenos a mostrar para ver si hay alguna manera en la que podamos, ¿dónde lo conseguimos o con quién nos dirigimos? Ok, el libro está disponible en la red. Si ustedes ponen en la puerta de entrada a la Mixteca Poblana, allí lo van a encontrar. Está en ResearchGate, está disponible en PDF. Muy bien. Sí, nada más se hizo un tiraje para las comunidades. Entonces, estaríamos haciendo otro tiraje si logramos hacer una lista de personas interesadas, ¿verdad? Sería magnífico. Pero bueno, por supuesto que sí estoy muy agradecida con ustedes, con la Jornada de Oriente por la invitación y pues a la orden, ¿verdad? Con todo gusto vuelvo a participar. Gracias. Muchas gracias, Linda Esmeralda Rivera Marín. Te agradezco mucho. Agradezco también el favor de la atención de quien nos está viendo. Ojalá puedan compartir la emisión de este programa de las reporteras. En general, todas las entrevistas que han realizado mis compañeras y mi compañero Efraín son muy interesantes. Esta en particular me parece de mucha envergadura. Ojalá la puedan compartir. Ojalá también nos puedan compartir en las redes sociales de las personas oriundas de Huehuetlán el Grande y de la región para que pues puedan conocer esta entrevista muchas personas. El ánimo de la jornada es contribuir a la causa de la defensa del medio ambiente, de la vida de los pueblos, de su cultura y obviamente con esta bióloga Linda Esmeralda que ha hecho un estudio interesantísimo sobre la vida, el patrimonio biocultural de la región de Huehuetlán el Grande. Con el mejor de los ánimos, pues hemos podido platicar. Les agradezco mucho. Sigan conectados a la Jornada de Oriente en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, donde tenemos ya una amplia
oferta de programas. Y también agradezco a Giovanni Mota, que está en los controles. Nos vemos la próxima semana y esta noche nos vemos con Fermín Alejandro García Hernández en Aquí Vamos, el programa donde le damos cuenta del devenir diario de lo que acontece en Puebla, México y el mundo, como se suele decir en nuestro argot periodístico. Muy buenas noches. Muchas gracias, Linda. Gracias, Diego. Gracias.